¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos a ver ahora lo que son la asociación de resistencias o asociación de resistores. Básicamente consiste en tomar un conjunto de resistores, por ejemplo como estos, y reducirlos a un solo resistor, que va a ser un resistor equivalente a ese conjunto. Esto es útil al momento de resolver circuitos muy grandes, dado que reducir resistencias nos origina circuitos más pequeños, con menos mallas, con menos nodos, y por lo tanto la solución será un poquito más sencilla a las ecuaciones planteadas. Bien, entonces hay básicamente tres formas de asociar resistencias: asociación en serie, en paralelo y transformación delta estrella. En este videito vamos a ver serie paralelo, resolveremos un conjunto de problemas, y la asociación en delta y estrella la veremos en otro videito que, por cierto, está en el link, bueno, en la descripción. El enlace está en la descripción de este video. Ahí puedes ver cómo convertir de triángulo a estrella y viceversa, cómo se trabaja con eso. Muy bien, entonces comencemos. Como te mencioné, la idea básicamente es que un conjunto de resistencias que están entre dos puntos, los cuales podemos decir que se encuentran a un cierto potencial, potencial A o tensión A, y potencial B o tensión B. Ya, entonces la idea es que estas tres resistencias sean reemplazadas por una sola que esté ubicada entre los mismos dos puntos con esta tensión. O sea que el punto de acá tiene tensión A y el punto de acá tiene tensión B. Ya eso siempre debes recordar: el equivalente de un conjunto se reemplaza entre los puntos donde se encuentra el equivalente. Muy bien. Ahora, ¿cómo reconoces que las resistencias están en serie? Muy sencillo. Las resistencias estarán en serie siempre y cuando todas tengan la misma corriente. ¿De acuerdo? O sea, la corriente que pase a través de ellas sea exactamente la misma. Si eso ocurre, podemos afirmar que las resistencias están en serie. Y su equivalente obviamente tiene la misma corriente, porque obviamente toda la carguita que empieza a pasar por acá por unidad de tiempo, que es la corriente, recorre todo este camino y sale por este lado, ¿cierto? Y acá debería pasar exactamente lo mismo, dado que el sistema es equivalente. Muy bien, ahora vamos a ver la relación entre estas resistencias y esta resistencia equivalente. Para eso, a esta cosita le voy a llamar el sistema 1 y a esto le voy a llamar el sistema 2. Si esos dos sistemas son equivalentes, significa que ambos deben consumir la misma potencia, porque al final de cuentas ambos representan lo mismo, ¿no? Por algo son equivalentes. Entonces podemos afirmar que la potencia en el sistema 1, podemos llamarle potencia en el sistema 1, es igual a la potencia en el sistema 2. Muy bien. A ver, comencemos. La potencia en el sistema 1 básicamente es la suma de las potencias que consume cada una de estas resistencias. Recordemos que para una resistencia la forma más práctica de calcular la potencia es elevar la corriente al cuadrado, multiplicarlo por la resistencia. Esta es la potencia que consume esta resistencia. Ya, más, porque recuerda que quiero de todo el sistema, la potencia que consume la segunda resistencia, ¿no? Que tiene la misma forma, corriente al cuadrado por R2. Más la potencia que consume la tercera resistencia, corriente al cuadrado, R3. Ya. Y esto de acá es igualito a la potencia que consume el equivalente, que ya mencionamos que tiene la misma corriente. Su potencia será entonces corriente al cuadrado R equivalente. De ahí te puedes dar cuenta que esa corriente al cuadrado aparece en todas las expresiones y es exactamente la misma. A partir de ahí podemos ver que la suma de las resistencias nos genera el valor de la resistencia equivalente. O sea que solamente para calcular la resistencia equivalente cuando están en serie, debemos nosotros sumar el valor de las resistencias, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya sabemos las dos propiedades, se puede decir, para cuando las resistencias están en serie. Misma corriente, y de esta forma se relacionan con la resistencia equivalente. Ahora, en los problemas no siempre aparecerán las resistencias en serie tal cual están acá. Pueden aparecer de otra forma. Vamos a ver aquí algunos casos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta situación, estas tres resistencias están en serie. Como te das cuenta, no están ubicadas así horizontalmente, sino en esta cosita en forma de U invertida. Sin embargo, están en serie porque si nos ponemos a analizar la corriente, la cual supongamos que está yendo a partir de acá,
esta corriente es la misma que pasa por acá. ¿Por qué es la misma corriente? Porque por aquí no hay ningún nodo por el cual la corriente pueda desviarse. La corriente que pasa por acá es exactamente la misma que pasa por acá y a su vez también la misma que pasa por acá. Y por lo tanto, las tres resistencias están en serie. ¿Por qué? Porque tienen la misma corriente, ¿no? Siempre que las resistencias tengan la misma corriente, están en serie, ¿de acuerdo? Algo parecido pasa en la situación que está aquí abajo también, ¿no? Como te das cuenta, no es exactamente el mismo caso que está acá, o sea, esto es horizontal, esto está así medio como triangulitos, sin embargo, están en serie. ¿Por qué? Por la misma razón que en la situación anterior. Por aquí viene la corriente, viene de esta forma, como aquí no hay ningún nodo, toda la corriente que viene por acá, luego empieza a bajar y pasa por esta resistencia. Y de la misma forma esa corriente luego empieza a subir y pasa por esta resistencia. Y como te das cuenta, las tres resistencias tienen la misma corriente, por lo tanto podemos concluir aquí también que R1, R2 y R3 están en serie. ¿Correcto? Por lo tanto, cuando están en serie, su equivalente se puede calcular con esta ecuación. Ya, ahora veamos esta última situación. Atento a esta partecita porque es diferente. Ya, supongamos que la corriente viene por acá. Aquí viene la corriente, vamos a llamarle I. Pero justamente aquí hay un nodo, ¿cierto? Como aquí hay un nodo, sabemos por la ley de corrientes de Kirchhoff que cuando la corriente ingresa a un nodo, esta se va a ir repartiendo. Un poquito irá por acá, podemos llamarle corriente I2 por el subíndice 2 que está acá. Y otro poquito de repente viene por acá, I3. Y ya está. Lo que está sucediendo en este nodo es que las corrientes se reparten y por lo tanto cada resistencia tiene una corriente diferente. Como tienen corrientes diferentes, no podemos asegurar que estén en serie. Por ejemplo, podemos indicar por acá. Primera afirmación, R1 y R3 no están en serie porque sus corrientes son diferentes. R1 y R3 no están en serie. No están en serie. ¿Ya? No están en serie. Luego, R2 y R3 tampoco están en serie. R2 y R3 no están en serie. Muy bien. Ah, ya, y R1 y R2 sí, no, tampoco. Recuerda, para que estén en serie tienen que tener la misma corriente. Entonces podemos observar que R1 y R2 no están en serie. O sea que en este caso ninguno está en serie. Así es. En este caso, ningunos están en serie. ¿De acuerdo? Hay que saber reconocer. Recuerda, la clave está en que están en serie si tienen la misma corriente. Muy bien, ahora vamos con resistencias en paralelo. A ver. Ya, aquí la idea es exactamente la misma que en la situación anterior, ¿no? Tengo un conjunto de resistencias, las cuales están entre dos puntos, uno, por ejemplo, de potencial A y el otro de potencial B o tensión B. Muy bien, este conjunto está entre esos dos puntos y el equivalente tiene que estar también entre esos dos puntos. Recuerda que es la condición, ¿de acuerdo? Siempre es la condición que esté entre los dos puntos la cantidad equivalente que vas a reemplazar. Y esto entonces es la resistencia equivalente. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué cosa se cumple cuando están en paralelo? Veamos. Supongamos que por aquí viene una corriente, vamos a suponer que se llama la corriente I. Esta corriente I ingresa a este nodo y un poquito viene por acá, la corriente I1. Y otro poquito continúa, ¿no? Recuerda, por la ley de corrientes de Kirchhoff, toda la corriente que ingresa al nodo sale de él. I1 por acá. Esto sigue por este lado y por aquí hay otro nodo y la corriente entonces sale un poquito por acá, vamos a llamarle I2, y por aquí sale un poquito y pasa por esta resistencia, le voy a llamar I3. Entonces lo primero que podemos observar es que las resistencias no tienen necesariamente la misma corriente. Ojo que en un problema de repente lo podrían tener, ¿no? Con valores numéricos específicos, de repente sí tienen la misma corriente, pero de manera general, cuando están en paralelo no tendrían por qué tener la misma corriente, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Cómo voy a reconocer si están en paralelo? Esa es la gran pregunta.
La forma de contestar eso es mediante el potencial o la diferencia de potencial. A ver, veamos lo siguiente. Esta cosita es un cablecito. Tú debes recordar que todo cablecito es un equipotencial. ¿Qué significa eso? Que todo cablecito tiene la misma o el mismo, perdón, potencial. O sea que si este punto está a un potencial VA, este punto está a un potencial VA. Y este punto también. En realidad, cualquier punto está a ese potencial. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de un conductor, de una línea, toda esa línea está al mismo potencial. Aquí también. Potencial A. Ah, ya, aquí también es potencial A. No. En este caso no puede ser potencial A porque acá hay una resistencia. ¿De acuerdo? Si hay resistencia, hay corriente, hay diferencia de potencial o tensión. Y siempre que un elemento tenga tensión, entonces hay un potencial, el potencial que está acá es diferente al potencial que está acá. El potencial solamente es el mismo cuando se trata de una línea, nada más. Pero si hay un elemento, ya el potencial es diferente en los extremos del elemento, que es justamente lo que pasa acá. Mira, este punto está a un potencial B. Como todo esto es la misma línea, todos esos puntos están al mismo potencial B. Siempre que sea la misma línea, el potencial es exactamente el mismo. Y obviamente el potencial A y el potencial B son diferentes, ¿no? Por eso aquí se genera una diferencia de potencial o tensión. Ya, muy bien. Ahora creo que ya te diste cuenta por qué están en paralelo, ¿cierto? Se dice que las resistencias están en paralelo cuando están sometidas a la misma diferencia de potencial o a la misma tensión. O sea que por un lado todos tienen que tener potencial A y por el otro lado todos tienen que tener potencial B. Por lo tanto, ahí se dice que están en paralelo. Te das cuenta que el paralelo no tiene nada que ver con la forma geométrica, ¿no? Porque si hablamos geométricamente, esto no está en paralelo con esto. Claro, lo que pasa es que el paralelo es un paralelo eléctrico. Y en este caso la condición es que la diferencia de potencial o tensión sea la misma para cada uno de ellos. Ahora, como ya sabemos cómo reconocer cuando están en paralelo, solamente nos falta relacionar estas resistencias con la de acá. Para eso, igual que en la situación anterior, colocamos a esto el sistema 1 y a esto el sistema 2. Y ahora sí, planteamos, ¿de acuerdo? Vamos a decir por aquí que la potencia en el sistema 1 es igual a la potencia en el sistema 2. En este caso, la potencia sabemos nosotros que la podemos escribir como la corriente al cuadrado por R. Pero también se puede escribir como la tensión al cuadrado entre R, ¿no? Porque todo eso se cumple para una resistencia por la ley de Ohm, que la tensión en una resistencia es la corriente por la resistencia, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, la tensión en esta resistencia, recuerda que la corriente siempre va del mayor al menor potencial. En este caso, la diferencia de potencial para él es potencial en A menos potencial en B, lo cual podemos escribir así. Esto de ahí es potencial en A menos potencial en B. Ya, elevado al cuadrado entre la resistencia que está acá, que es R3. Listo. Ya, más, hacemos exactamente lo mismo para la potencia de este elemento. La diferencia de potencial, como mencionamos, es la misma, la tensión es la misma porque están en paralelo, ¿no? Aquí es R2 más la diferencia de potencial del otro al cuadrado, o sea, de R1 entre R1. Ya, esto de aquí es la potencia para la parte de la izquierda, ¿no? O sea, para el sistema 1, la parte de acá. Ya, ahora vamos para esta parte. Ya, para esta parte, como te das cuenta, el equivalente también está a la misma diferencia de potencial, a la misma tensión. Por lo tanto, su tensión es AB al cuadrado entre el R equivalente. R equivalente. Y ahí te das cuenta que la diferencia de potencial o tensión se está cancelando. Y de ahí tenemos entonces cómo poder determinar la resistencia equivalente en este caso. Ten mucho cuidado con esta ecuación
Porque esta ecuación nos está diciendo que para calcular la resistencia equivalente, primero debemos sumar las inversas de cada resistencia y luego a ese resultado le vas a tomar la inversa, ¿de acuerdo? No nos dice que la resistencia equivalente sea la suma de las inversas, no. Vas a sumar primero todas las inversas de las resistencias y a ese resultado le tomas la inversa y eso sería la resistencia equivalente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces con esas dos características ya podemos ir resolviendo problemas. Ahora, una observación final, ¿de acuerdo? Una observación final, un ojito final. En algunos problemas vamos a resolver asociación de resistencias en paralelo, pero solamente con dos resistencias. Ya, cuando hay dos resistencias, si deseas puedes aplicar esto, pero podemos aplicar una ecuación un poquito más corta. Vamos a escribir por acá. Cuando tenemos dos resistencias en paralelo, la forma de calcular la resistencia equivalente se deduce a partir de acá. Es como si este no existiese, por ejemplo, solamente habría dos. Ya se calcula como acomodando el producto de las resistencias entre la suma de las resistencias. ¿De acuerdo? Entonces en los problemas, cuando veamos dos resistencias en paralelo, directo, perdón, acá está mal. Directo nada más, R1 más R2. ¿Listo? Directo nada más. Y con eso podemos resolver todos los problemas. Muy bien. Esa es toda la teoría que necesitamos en lo que se refiere a serie paralelo. Recuerda que en paralelo debes reconocer que están en paralelo por la misma tensión que tiene cada uno. ¿De acuerdo? Y el equivalente también. Listo, amiguitos, con eso entonces terminamos este videito. Nos vemos, hasta luego. Chau, chau.